Con los avances en las investigaciones y los medicamentos que suprimen el virus que causa el SIDA, se sabe que no hay transmisión sexual ni de mamá a bebé durante el embarazo. La evidencia científica dice que en presencia de medicamentos antivirales, cuando la persona está no detectable por más de 6 meses, no transmite sexualmente el VIH. En el embarazo, con la presencia de los antivirales, no se transmite ni en el embarazo ni en el parto. O sea que una persona con VIH que está en medicamentos y está no detectable, no transmite al infante en el embarazo y no transmite en el parto. Así que ahí la transmisión es cero. Sin embargo, esos fármacos antirretrovirales no eliminan del todo el riesgo de transmisión a través de la leche materna. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Qué pasa en la lactancia? Previamente la transmisión por la lactancia era 16%, ¿verdad? Y por eso queríamos el uso de fórmula. Ahora se ha encontrado que es 1%. De todas maneras, 1% no es lo mismo que cero, así que esa conversación hay que tenerla con la embarazada que vive con el VIH para que ella entienda que si va a lactar, tiene que ser lactancia exclusiva. Ella tiene que estar en medicamento y el infante tiene que estar en medicamento. Lactancia exclusiva se refiere a... Te hablo de lactancia exclusiva porque cuando al infante se le da cualquier otro producto, hasta agua, la integridad del sistema gástrico se altera y se crean unos poros y ahí entonces aumenta el riesgo de transmisión por vía de la lactancia. La recomendación más segura es darle fórmula a los bebés y los medicamentos que se le dan no causan daño alguno. Los medicamentos se le han dado a los infantes desde hace más de 30 años. Se le dan usualmente por 6 semanas. Lo más común que pasa es que le bajan un poco la hemoglobina, pero no se ha asociado ni a defectos congénitos posteriores ni a ningún otro riesgo, sino que lo protegen de infectarse. Acuérdate que un bebé que se expone, vamos a decir, inclusive por la lactancia, pues tiene medicamentos en su cuerpo y esos medicamentos pueden combatir cualquier partícula de virus que esté libre. Importante que sepamos que cuando nosotros medimos la carga viral, medimos virus libre en la sangre. No estamos midiendo virus en la leche materna. Y en la leche materna hay virus libre y hay virus asociados a células que tú no los puedes identificar con las pruebas convencionales. Lo importante es que las pacientes conozcan sus riesgos y beneficios y que estén debidamente informadas para que puedan tomar una mejor decisión. Los trastornos mentales pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Por ello, no solo se debe discutir, sino actuar, de manera que podamos entender que tanto la salud mental como la física debe ser cuidada desde temprana edad. Como sociedad hemos fallado bastante porque siempre hemos dado mucho peso a la salud física. Y yo te puedo ir a un médico y entrar y no hay problema. Y puedo hablar contigo y decirte, ¿sabes qué? Tengo cáncer, o tengo diabetes, o tengo algún tipo de enfermedad coronaria. Y te lo digo, y no hay ese estigma de que estoy mal. Y de hecho, causa hasta empatía, causa apoyo. Queremos apoyar a la gente que tiene una enfermedad física. Pero cuando te digo que tengo algún tipo de condición, que voy a un psiquiatra, que voy a un psicólogo, en el estigma social, vemos que crea miedo ante lo desconocido porque no hemos orientado a la sociedad de lo que es una buena salud mental. Según las estadísticas, casi 1.000 millones de personas, entre ellas un 14% de adolescentes de todo el mundo, están afectados por un trastorno mental. Se sabe que son la principal causa de discapacidad y los que padecen de trastornos mentales graves mueren entre 10 a 20 años antes que la población en general. Existen factores de riesgo. Los eventos ambientales y la política pública que pueda tener una comunidad, esos traumas que nos pasan en el día a día, un accidente, algún tipo de divorcio, una pérdida grande, cuando estamos hablando de factores genéticos, ¿no? Tenemos personas que genéticamente vienen predispuestos a la bipolaridad, a deprimirnos, a una esquizofrenia, algún tipo de adicción, tanto a alguna sustancia psicoactiva, incluyendo el alcohol. También la pobreza, se ha dado cuenta que cuando tenemos personas con alto índice de pobreza, tenemos mucho más condiciones emocionales a flor de piel. Sobre los suicidios, estos representan 1 de cada 100 muertes y el 58% de ellos ocurren antes de los 50 años de edad. Y en Puerto Rico
Hasta recientemente teníamos 54. Me atrevo a decir que ha aumentado un poco más en estos días, con los sucesos recientes. Cuando yo tengo una cantidad de más de 50 suicidios a los primeros 5 meses en un país, es algo que nos tenemos que preocupar. Y lo primero que te dice una persona antes de considerar el suicidio, cuando hemos tratado, es que ya estoy cansado que nadie me escuche, ya estoy cansado que nadie crea en mí, ya estoy cansado en que me cierren las puertas de los servicios. Así que, primordialmente, tenemos que trabajar con que el acceso a la salud mental sea mucho más fácil. A los trastornos se le añade la adicción a las sustancias legales e ilegales. Cuando tenemos una persona que usa alcohol, por ejemplo, es propio que tenga depresión. El alcohol es un depresor. Y si yo tengo una situación negativa y lo combino con alcohol, estoy potenciando aún más esa tristeza y ese estado de desespero. Sabemos que sustancias como la cocaína son agitadores. Y si yo tengo un problema de control de impulso, si yo tengo problemas en mi trabajo, si yo tengo ya algún tipo de enemistad con alguien, el usar cocaína me puede hacer que sea más impulsivo y que llegue al momento de ser agresivo con eso y hacer algo que después me arrepienta. Así que sí es bien propio que yo me automedique muchas veces con una sustancia o que abuse del medicamento que ya mi médico me ha dado y que no he sabido controlarlo. De hecho, la depresión y ansiedad se han incrementado en un 25%. Buscar ayuda y recibir tratamiento es la mejor opción. La transformación digital y la tecnología llegaron para quedarse y nos ha permitido avances en el trabajo y numerosos beneficios en nuestra vida. Estudios realizados demuestran que el auge en el uso ya sea de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes está generando lo que se llama tecnoestrés. Un estrés en general o un aspecto emocionalmente negativo que nos puede dar cuando estamos expuestos a computadoras y se nos hace difícil o adaptarnos o lidiar con los adelantos tecnológicos en el área laboral usualmente. Y tenemos que diferenciarlo de lo que es lo que más se está viendo hoy en día de la adicción que nos pueden crear los dispositivos como celulares y tabletas, no solo por el entretenimiento que tienen, sino por unos sistemas sofisticados y algoritmos que están creados para lograr una adicción en el usuario. Y es que la adicción se da cuando una persona utiliza cada vez más los dispositivos tecnológicos. Por estar mayor tiempo utilizándolo, o sea, porque está haciendo lo mismo que hacen las máquinas de juego al azar, que es crear que el individuo tenga una premiación intermitente variable. Es decir, le están dando lo que desea, aprende de lo que desea y después le dan unos estímulos neutrales y varían la cantidad de premio que le dan. Es decir, la persona empieza poco a poco a buscar ese estímulo cada vez más. Y está hecho tan sofisticado que utiliza herramientas de inteligencia artificial para aprender lo que cada usuario desea y así brindárselo y crear no solo que lo utilice más tiempo, sino que comparta la información y también se vende la información que utiliza el usuario para crear ventas. En el caso del tecnoestrés, este se presenta como los trastornos de ansiedad o depresión, que ahora son más relevantes que nunca, que incluyen, por ejemplo, la tecnoansiedad, que incluye que cuando nosotros estamos expuestos a este trabajo y a estas computadoras y esta tecnología, nos podemos tener unas reacciones como de que se nos acelera el corazón, nos puede subir la presión, podemos sentirnos irritables y lo podemos ver unos cambios físicos y en nuestra salud mental donde aumentan nuestros temores, preocupaciones, miedos y expectativas. O sea, que entonces vamos a comenzar a sentir síntomas de lo que sería una ansiedad generalizada. Bueno, sí. Aunque no caiga bajo una condición de DSM-5, se pueden reconocer muchos síntomas que son parecidos a las condiciones como ansiedad generalizada, ansiedad social y muchos otros que pueden crear, por ejemplo, como lo son trastornos de pánico. Pero no solo son las emociones y lo mental, es que también puede propiciar la aparición de dolores musculares, migraña, fatiga mental y física, así como problemas cognitivos. Todo provocado por el uso excesivo de la tecnología. Hay que aprender a desconectarse. Tenemos que acostarnos a la misma hora todos los días, levantarnos a la misma hora, dedicar unas horas exactas para dormir y desconectarnos de tecnología. Y lo que hay un periodo también de antes de irnos a dormir, a veces de una hora en lo que no estamos utilizando la tecnología. A pesar de que es crucial en nuestro diario vivir, nada es más importante que nuestra salud. Y sin salud física no hay salud mental y sin salud mental no hay salud física. Si los síntomas persisten más de 2 semanas, debe buscar ayuda.
La hipertensión arterial pulmonar es un tipo de presión arterial alta que afecta las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón, lo que con el tiempo puede llevar a que el músculo cardíaco se debilite y falle. Las paredes de esos vasos sanguíneos se hacen un poco más gruesas. Y dado que se hacen más gruesas, la luz, el canal por donde tiene que pasar la sangre, se estrecha. Eso tiene concomitantemente la consecuencia de que aumenta la presión de la sangre en esas arterias y por tanto la parte del corazón que impulsa la sangre hacia los pulmones, que es el ventrículo derecho, las cavidades derechas, sufren porque necesitan hacer un esfuerzo adicional para poder bombear sangre hacia los pulmones. No solo puede provocar que los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechen, bloqueen, sino que se destruyan. Pero este tipo de hipertensión no es igual a la sistémica. La hipertensión arterial sistémica, la de las arterias, digamos, del resto del cuerpo, ponen más o menos el mismo impacto sobre el ventrículo izquierdo, sobre las cavidades izquierdas del corazón. Y la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad lamentablemente bastante común y cada vez más común. De hecho, es, digámoslo así, a pesar de no ser una enfermedad infecciosa, es como una pandemia la hipertensión arterial sistémica. Por el contrario, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara. Se estima que alrededor de 15 a 50 personas por millón de habitantes padecen esta condición. Los síntomas de esta enfermedad pueden tardar años en desarrollarse y empeoran con el progreso de la misma. Entre estos se encuentran falta de aire, ya sea al hacer ejercicios o en reposo, presión o dolor en el pecho, mareos o desmayos, pulso acelerado o latidos cardíacos fuertes, fatiga. Su causa mayormente es genética. Ahora se tiene una nueva terapia biológica, Winrevair, pero que tiene la característica sumamente importante de que su mecanismo de acción es innovador. Es el primer medicamento biológico aprobado para la hipertensión arterial pulmonar y es el primer medicamento que directamente como mecanismo de acción actúa restableciendo el balance entre aquellos elementos que hacen que prolifere más, que se engrose la pared del vaso sanguíneo y aquellos que controlan este fenómeno. Entonces restaura el balance de la proliferación de los vasos sanguíneos. O sea que entonces va a permitir que esos vasos sanguíneos no se engrosen, se ensanchen para permitir ese flujo de sangre. Precisamente, y es por eso que puede conferirle un beneficio clínico, esto es en los síntomas y los signos de la enfermedad de los pacientes, y potencialmente también hacer que su pronóstico sea más favorable. El medicamento se presenta en 2 dosis de 45 y 60 miligramos. Por vía oral, se administra por vía parenteral, específicamente por vía subcutánea, y tiene la gran ventaja de que no se tiene que administrar todos los días, sino una sola vez cada 3 semanas. Los resultados con este medicamento demostraron mejorar la salud cardíaca y redujo la incidencia de muerte o empeoramiento clínico en un 84% en comparación con el placebo. Los masajes son una forma eficaz para liberar el estrés y la tensión que se acumula en los músculos. Además, ayuda a liberar toxinas, promueve la circulación sanguínea, mejora la oxigenación y aumenta la flexibilidad. Hay diferentes técnicas, todo depende de la necesidad del paciente. ¿Qué condiciones de salud se benefician del masaje? El estrés, la depresión, la ansiedad, problemas circulatorios, problemas con el sistema linfático, mejora la calidad del sueño, tú tienes un bienestar global completo de lo que tu cuerpo necesita. Se pueden aplicar una o varias técnicas. Por ejemplo, un masaje relajante es sutil y lo que procura es precisamente que la persona logre sentirse liviano y reduzca los estresores o la depresión. En cuanto al masaje de tejido profundo, cuando este terapeuta encuentra ese nudo, esa área de tensión muscular bien fuerte que está por debajo de la epidermis, de la capa de la piel, y creamos una presión tanto con el dedo como con el codo bien profunda, la sostenemos quizás por 10 segundos, vamos soltando poco a poco, aplicamos eso 2 y 3 veces para que ese nudo vaya rompiendo. ¿Cómo rompe? Porque aumenta circulación y oxigenación al mismo tiempo y ese nudo se desaparece. También se recomienda para cuando hay lesiones musculares como el esguince y las contracturas en la espalda. Según sea la lesión, cuán profunda sea la lesión, cuán seria sea, podemos participarlo tanto como
con un terapista físico y podemos trabajar en conjunto para esa rehabilitación de ese músculo lastimado. Y entonces, ¿qué aplicamos ahí, por ejemplo? Ahí podemos aplicar drenaje linfático, podemos aplicar deportivo si es necesario, trigger point, deep tissue, sueco, porque a lo mejor lo que necesitamos es aliviar esa tensión muscular. Las mujeres embarazadas sí pueden beneficiarse del masaje. O sea, después de la semana número 15 es que se puede dar terapia, porque las primeras 15 semanas son bien determinantes para el feto. Se utiliza una posición fetal, un masaje también sutil, no se utiliza mucha presión, simplemente lo ayudamos más que en toda el área de la cadera y espalda alta. En cuanto al linfático, lo que produce es una limpieza o vaciado de los desechos que se acumulan en los vasos linfáticos. Aparte, están los masajes para la reducción de grasa y pulgadas, como la maderoterapia. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobby gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con un tintur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero en realidad tá hopileu. Stop está aqui. Por favor, steriliza e castra vossa mascota. Nos mainta turja luna jarançou e jabiarna de nuebor para Jesunori mainta. Siga-nos riba YouTube di Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud! Salud! Nos mainta! Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Siempre cuesta trabajo comenzar una rutina de ejercicios, pero una vez ese desgano se supera, nos damos cuenta de que tenemos más energía. El cansancio y la sensación de fatiga se retrasa. Su mayor aportación es al mantenimiento de una buena salud. El ejercicio ayuda a reducir los problemas cardiovasculares, baja el colesterol malo, sube el HDL o colesterol bueno, baja los triglicéridos y también baja la presión arterial. Pero además el ejercicio ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. Es como si la persona estuviera usando una insulina, y además también ayuda en la prevención del Alzheimer porque el ejercicio aumenta el tamaño del hipocampo. Esa área del hipocampo se va achicando a medida que ganamos años. No importa la edad, nunca es tarde para comenzar, ni tampoco importa si hay alguna discapacidad. El ejercicio siempre es bueno para todo el mundo. Si hay personas que tienen limitaciones para caminar, tal vez caminan con andador o tienen distintas condiciones físicas, pues lo que se hace es que se modifica el ejercicio, pero nunca se deja de hacer ejercicio. Por ejemplo, yo tuve en mi oficina una paciente que llegó con un andador
muy preocupada porque le acababan de diagnosticar diabetes y con el andador comenzó a caminar 5 minutos en la marquesina de su casa. La persona, la mujer, bajó 77 libras y terminó caminando una hora en un parque de su casa. Así que siempre vamos a comenzar poco a poco. Casi siempre yo lo comienzo a mis pacientes con 5 minutos diarios, 5 minutos diarios. Pero obviamente eso lo vamos a ir progresando. La meta es llegar a 30 o a 45 minutos, 3 a 5 veces a la semana. Pero no solo es caminar, se debe combinar ya sea con pesas libres de máquinas o bandas. Tenemos que hacer ejercicios de resistencia muscular. Y los ejercicios de pesa no es solamente para los jovencitos, los ejercicios de pesa es para toda persona. Porque es indispensable proteger la masa muscular que vamos perdiendo a medida que vamos envejeciendo. Y de eso no hay escapatoria. Tanto le pasa a mujeres como a varones. Así que es importante dentro del acondicionamiento físico tener un programa de cardiovascular, ejercicios aeróbicos y también ejercicios de resistencia muscular, ya sea banda, calistenia con el propio peso o las máquinas tal vez en algún gimnasio. No hay efecto positivo si no se combina el ejercicio con una alimentación adecuada. Eso de perder peso, el ejercicio es tal vez un 20%, de un 20 a un 30%. La dieta es un 70 a un 80%. Así que es indispensable para la salud, para perder peso, combinar el ejercicio con una buena alimentación de acuerdo a las condiciones médicas y de acuerdo a lo que quiera el paciente, ya sea para crear masa muscular o para bajar grasa corporal o para perder peso. Una alimentación correcta va a requerir una cantidad de proteína que tiene unas distintas funciones en el organismo, pero protege también la masa muscular. Sin embargo, la proteína sola no puede ser. Tiene que ser la proteína combinada con cierta cantidad de carbohidratos complejos, no simples, con una cantidad adecuada de vegetales que son tan importantes y grasas saludables como por ejemplo el aceite de oliva, además de las frutas. Otro de los beneficios del ejercicio es que disminuye el proceso de envejecimiento. Con el cambio climático, uno de los factores que más ha sufrido cambios son las temperaturas, que por los pasados años se han incrementado con índices de calor que sobrepasan los 100 grados. Este aumento en el calentamiento global afecta cuánto duran y con qué frecuencia ocurren. Ese tiempo extremadamente caluroso repercute en la salud. Por ello, debemos cuidarnos. En nuestro organismo el calor a veces es tan grande que si nosotros no tomamos suficiente líquido, pues el cuerpo se deshidrata. ¿Y qué quiere decir la deshidratación? La deshidratación es cuando tú eliminas más líquido de lo que ingiere, ¿verdad? Y ahí vienen los fallos en los diferentes órganos de nuestro cuerpo, que una deshidratación te puede causar pérdida de conocimiento, te puede causar daño renal, te puede causar confusión, te puede causar hasta problemas cerebrales. Las personas hipertensas, diabéticas y con enfermedad cardiovascular que usan diuréticos deben consultar con su médico para ajustar las dosis y así no perder líquido de más. Para mantener la temperatura adecuada, el cuerpo suda para evitar caer en hipertermia o temperatura corporal anormalmente alta. El sudor es como un sistema de enfriamiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando obviamente el cuerpo se nos calienta. Se supone que la temperatura normal sea de 37 grados o 98 grados Fahrenheit. Si el cuerpo aumenta más de 104 grados Fahrenheit, nos puede dar lo que nosotros llamamos en el buen español un heat stroke, ¿verdad? Que es un golpe de calor, como que decimos, ¿verdad? Y eso puede causar muchos problemas, podemos convulsar y hasta podemos tener la muerte en ese aspecto. De hecho, una investigación hecha entre los años 2017 al 2020 reveló una asociación entre las olas de calor extremo y aumento en las hospitalizaciones por asma en un 19%. Que tú necesitas para que los bronquios se fluidifiquen, necesitas líquido, porque ese líquido y esa flema que el paciente elimina cuando tiene asma, definitivamente es algo bien bueno porque está sacando toda esa porquería que tienen los pulmones. Pero si tú no tienes suficiente líquido y te da el problema de asma, se te secan esos pulmones, por lo tanto, el mecanismo de defensa que tienes es que los bronquios se te cierran, y al cerrarse los bronquios, pues obviamente tienes ahí el problema de asma. ¿Y eso es serio? Y eso es serio. ¿A dónde nos puede conducir eso? Te puede conducir a que tengas una pulmonía severa, te puede conducir hasta la muerte. ¿Y cómo saber si estoy deshidratado? Piel seca,
cuando tienes la lengua seca, que no produces saliva o no produces lágrimas. Pero una de las pruebas que obviamente no falla, que tú te encuentras que tú estás deshidratado, es la orina. Mientras más concentrado, más amarilla está la orina, quiere decir que te hace falta líquido. Mientras más clarita la orina, quiere decir que estás hidratado. Hidratarse no es con alcohol. Por el contrario, lo puede llevar a deshidratarse aún más. La contaminación y calidad del aire que respiramos a diario se ha convertido en una preocupación creciente por su impacto a la salud, sobre todo porque las partículas tóxicas, así como los alergenos y los gases contaminantes, pueden dañar nuestras vías respiratorias. La nariz es un filtro, ese es el rol de la nariz, es filtrar aproximadamente 2.000 litros de aire diario. Eso es lo que la nariz tiene la capacidad de filtrar día a día, ¿verdad? Y pacientes que están expuestos a una calidad de aire que tiene mucho particulado, pues van a tener sintomatología de obstrucción nasal, alergias nasales, congestión nasal. Mucho de ese particulado inclusive puede llegar mucho más inferior a la vía respiratoria inferior, ya sea la laringe, tráquea, puede llegar a los pulmones también. Ese aire que respiramos nos puede llevar a tener síntomas como congestión nasal, goteo nasal, obstrucción y hasta condiciones de asma, enfisema, enfermedad obstructiva pulmonar, bronquitis. La obstrucción nasal puede afectar tu calidad de sueño, te puede poner a ser una persona que respira por la boca, te puede ocasionar ronquido, en ocasiones puede contribuir a una apnea obstructiva, eso por consiguiente que te suba la presión sanguínea, así que definitivamente la obstrucción nasal y el efecto de la calidad del aire en la obstrucción nasal tiene múltiples implicaciones en términos de salud. Esto puede comprometer la capacidad del cuerpo para obtener el oxígeno necesario y eliminar el dióxido de carbono. Aunque ha habido fármacos e irrigadores nasales que se han usado para aminorar los síntomas y ofrecer calidad respiratoria, ahora se tiene una nueva terapia de irrigación nasal con el ingrediente principal como el agua salina, conocido como Burble, y que ha sido creado precisamente por el Dr. Tarratz y que le tomó 4 años de estudio e investigación que brindará salud respiratoria. Esto está aprobado por el FDA como un producto combinado, tiene un producto biomédico que es el sistema de irrigación per se, que es esta botellita que estamos teniendo aquí, que se instala, tiene un componente farmacológico que es esta tableta de sal totalmente propietaria de nosotros, que se echa, se marca con agua destilada y se forma. Esta tableta tiene las ventajas de que está balanceada con el pH nasal para que haya una distribución más equitativa para la microflora nasal. Aunque se promueve mayormente para personas con alergias y sinusitis, el producto ya se ve como uno de higiene nasal. Sabemos que los pacientes que están en irrigaciones nasales duermen mejor, para personas que se ejercitan, los atletas tienen mejor athletic performance cuando están en irrigaciones nasales, e inclusive hay mucha data que sostiene cómo esto contribuye a un concepto de embellecimiento, de mejoramiento de la piel, de menos congestión en la nariz, menos inflamación en el área infraorbital. Es una terapia que no tiene edad para su uso. Para más información puede acceder letsburble.com. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.